tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención. El presidente Daniel Noboa presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en el Ecuador, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario insistió en el incremento del IVA. Los detalles más adelante. Aquí, lo más destacado del día. En Ecuador y España se ejecutó un operativo contra la mafia albanesa por narcotráfico y lavado de activos. 30 meses de investigaciones terminaron con la captura de 30 sospechosos de diferentes nacionalidades, entre ellos el presunto líder de la organización narcocriminal. La red transnacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en Ecuador y Europa fue investigada por 2 años y medio. En el país se realizaron 40 allanamientos en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. Tenían aquí en Ecuador 6 empresas y en España tenían 4 empresas con una gran actividad comercial, lo cual facilitaba el lavado de dinero. La organización internacional adquiría la droga en el Valle del Cauca, ingresaba por la provincia del Carchi y a través de diferentes rutas utilizando vehículos fabricados con caletas, llegaba a los centros de acopio ubicados en Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. La modalidad de la contaminación, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y contaminaban el producto, así como tenían la contaminación en la estructura del contenedor. El operativo dejó 30 detenidos, 18 en Ecuador y 2 en España. Entre los sospechosos están ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, albaneses y un chino. Entre los detenidos se encuentran el líder de la organización. También se encuentran las personas que integraban la parte societaria de estas empresas. La droga salía desde 3 puertos del Guayas con destino a Europa, a países como Bélgica, España, Turquía y Países Bajos. Esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado. En el tiempo que duró la investigación decomisaron 2,5 toneladas de droga, 10 armas de fuego fueron decomisadas, así como 25 vehículos incautados, entre otros artículos. El crimen organizado no conoce fronteras y nosotros tenemos que buscar la manera de que las fronteras que nosotros tenemos entre nuestros países no eviten que podamos luchar de una manera efectiva. A Ecuador ingresaban ciudadanos extranjeros bajo la fachada de ser empresarios exitosos para invertir en bienes muebles y compra de vehículos. Era la manera como lavaban el dinero producto del narcotráfico. También tenemos dinero en efectivo, 500.000 euros. En España hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Informó Iván Casamen. 5 teléfonos celulares y más de $1.000 en efectivo se llevaron delincuentes armados, quienes ingresaron a robar en un restaurante en Ambato. Uno de los zampones, según las grabaciones, sería un adulto mayor. Ambato, sector Guachi, San Francisco. Los sujetos llegaron en este vehículo blanco. Se estacionaron afuera de la marisquería e ingresaron, y no precisamente a comer, sino a robar. Una vez dentro, procedieron. El hombre de azul con gorra y mascarilla rastrilla el arma con dirección a la cabeza de los comensales. Ellos no hicieron nada, no pusieron resistencia. Le entregaron todos los celulares, unos 5 de quienes disfrutaban de la comida, dinero en efectivo. Como que hicieron colecta para que no les hagan daño. Al fondo sus cómplices, que desvalijaron a quienes atendían el negocio. Todo ocurrió en 39 segundos. Y si miramos con atención, podemos ver el rostro del hombre del arma. Tal parece ser un adulto mayor. Escaparon con rumbo desconocido. Sí, efectivamente, de lo que indica la señora que estaba en ese momento de administradora, es un aproximado de $1.200, que es lo que había producido el local durante la mañana. Ese dinero es lo que se hurtan, los teléfonos celulares y algunas carteras que se encontraban en el sector, creo que eran de los trabajadores. La policía recibió la emergencia, procedieron a peinar la zona, pero aún no dan con ellos. Los están buscando. Asimismo, el acento de estos ciudadanos, entonces, aparentemente tendría un acento porteño.
Las investigaciones avanzan con la explotación de cámaras de seguridad para dar con esta banda, que está causando zozobra en los comerciantes y moradores. En este caso, solo les faltó llevarse la comida, informó Marilyn Jaramillo. 3 personas resultaron heridas por ataque de extorsionadores en locales ubicados en Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad de Guayaquil. Todos están a salvo. Si bien es cierto, las muertes violentas en la zona 8 han disminuido en medio del estado de excepción, otros delitos como las extorsiones se siguen cometiendo. 3 locales ubicados en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil, fueron baleados, ya que los dueños se resisten a pagar las cuotas que exigen los terroristas. En uno de los locales, 3 personas resultaron heridas. Sí, hubo personas, pero bueno, no hubo comprometimiento de órganos vitales, heridas que se les dio el alta inmediatamente, pero esta situación no se puede dar porque ya estamos hablando de atentar contra la vida. La policía ejecutó un operativo cerca del lugar de los ataques y los delincuentes repelieron la acción de las autoridades utilizando sus armas de fuego. Se identificó los domicilios que estaban estos antisociales, para lo cual se coordinó con unidades operativas tácticas para intervenir en estado de excepción en estos domicilios, en donde estos ciudadanos nos recibieron con fuego, es decir, fusiles. Los implicados huyeron, pero aquí en la zona quedan sus rastros. Murales que no han sido pintados aún. Muestra que la sociedad necesita más incursiones en el sitio. Caso contrario, muchos establecimientos permanecerán cerrados por el temor de una represalia. Informó Adriana Peralta. En el sur de Quito, 2 presuntos extorsionadores fueron capturados por agentes motorizados de la policía. Los sospechosos, oriundos de Esmeraldas, serían miembros activos de 2 grupos terroristas. A estos 2 sujetos que supuestamente para delinquir se unieron a pesar de ser miembros de diferentes grupos terroristas, policías que patrullaban por el sector de Chirillacu les sorprendieron en una motocicleta en la que circulaban sin respetar las señales de tránsito y esquivando todo obstáculo. En un inicio se hacen llamar el GDO del Tren de Aragua. Posterior al verificar, los mismos ciudadanos hoy aprendidos manifiestan ser parte de la organización de los Nietas y de los Tiguerones. Claro, estaban huyendo luego de haberle quitado la moto a un extranjero que se dedicaba a cobrar intereses a comerciantes que acceden a préstamos bajo la modalidad del chulco. Le exigían $200 mensuales o 50 semanales y habrían negocios que también visitaron y les dejaron el mismo mensaje. Se encontraba una tercera persona, pudimos tomar contacto con la misma y obviamente con temor nos indica que está siendo víctima de las famosas extorsiones. Los sospechosos cuentan con antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Al parecer querían la motocicleta para evitar la fatiga de caminar en las visitas que presuntamente hacían a las diferentes unidades económicas bajo la fachada de ser recaudadores de 2 grupos criminales. En el sector de Chirillacu tenemos algunas denuncias donde los señores comerciantes son extorsionados. La policía indicó que muchos intentan sorprender a unidades económicas, comerciantes y a dueños de los negocios haciéndose pasar como recaudadores de organizaciones terroristas. Es decir, se toman el nombre para sembrar miedo, pero en realidad es delincuencia común. Este tipo de personas están haciendo estas llamadas extorsivas a las víctimas. Días atrás, en el mismo sector fueron detenidos 2 extranjeros que llegaron a cobrar la vacuna. Al no tener el comerciante la suma, se llevaron su motocicleta. Así sería el segundo caso de vacunadores detenidos en Chirillacu, sur de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. En pleno casco urbano de la ciudad de Ibarra, un grupo de delincuentes a bordo de un vehículo intentaron por reiteradas ocasiones romper las puertas de un negocio para robar. Todo ocurrió en pleno toque de queda. Ibarra. Era la medianoche del martes. El vehículo merodea la zona. Regresan y de reversa tratan de ingresar al negocio de celulares. Los delincuentes quisieron romper la puerta principal, pero nada que pudieron. Se suben al carro. Segundo intento. Van a una puerta del costado y con el carro otra vez intentan robar. Más golpes de reversa. Encapuchados y con mascarillas, empujan la puerta Lanford, pero tampoco pudieron.
Desde la esquina, una cámara de seguridad los capta de frente en el vehículo azul. Era toque de queda y aprovecharon ese horario para intentar asaltar el establecimiento. Lo que no sabían es que los propietarios habían reforzado las seguridades por la ola delincuencial. Colocaron una estructura interna para evitar ser víctima de los ladrones. Sí, pusimos esto porque hace aproximadamente unos 2 años atrás nos sucedió algo parecido, de cual se querían ingresar al local, pero solamente pudieron abrir un solo candado, o sea, no hubo daños así como ahora. Hace algunos días, en el mismo sector, este otro carro operó bajo la misma modalidad. Allí sí se llevaron lo que más pudieron. Está más o menos a unas 5 cuadras de nuestro local, que es en el centro de Ibarra, y la verdad a ese local sí lograron ingresar y sí se sustrayeron mercadería de ahí. No se sabe si se trata de la misma banda, pero lo que sí se pide es que realicen más patrullajes, pues los zampones están aprovechándose del estado de excepción. Solicitan una mejor respuesta por parte de la policía, ya que tras llamar al sistema de emergencias, un patrullero llegó casi 1 hora después del incidente. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre fue capturado por agentes de la Policía Nacional por el delito de extorsión. Para arrestarlo hubo un cruce de balas. Guardias de seguridad de un negocio ubicado en Mapasingue Este se enfrentaron a un grupo de extorsionadores. La balacera dejó un hombre herido. De acuerdo a los primeros indicios, el guardia que fue herido producto de este atentado de estos ciudadanos fue trasladado y estabilizado por una unidad médica y luego posterior fue dado de alta. Tras lo ocurrido, los policías ejecutaron un operativo de búsqueda de los zampones, arrestando a uno de los presuntos delincuentes. Que es el que realmente realiza este acto de amedrentamiento utilizando el arma de fuego luego de haber observado los videos que tiene el local comercial. Y obviamente se coteja la vestimenta, se coteja cómo está vestido con los videos. El arrestado tiene antecedentes penales. El ciudadano presenta 5 detenciones, habría salido de la cárcel libre hace 15 días. Las detenciones las tiene por robo agravado, las tiene por uso y tenencia de armas de fuego. Informó Maite Morán. 2 guardias de seguridad de un puerto privado en la ciudad de Guayaquil fueron heridos de bala. El ataque ocurrió mientras los uniformados se encontraban custodiando la puerta de ingreso de esas dependencias. El ataque ocurrió a la 1 de la mañana de este martes y fue protagonizado por delincuentes a bordo de una motocicleta. Quienes observaron lo sucedido mencionan que los individuos dispararon desde esta esquina contra 2 guardias de seguridad que custodiaban la puerta de ingreso de un puerto privado. Hasta el momento se desconocen las motivaciones por las que sucede esta actividad, pero tenemos conocimiento que las personas heridas o los guardias de seguridad corresponden a los nombres de William Alfredo C., de 49 años de edad, que no presenta antecedentes personales, el señor Joffrey M., de 44 años de edad, que tampoco presenta ningún tipo de antecedentes. El atentado se produjo en la cooperativa Leonidas Proaño, en el sector del Trinipuerto, suroeste de Guayaquil. Sospechamos que de pronto puedan ser gente que vivan cerca de los alrededores, que después de haber cometido este ilícito, pues procedieron a ingresar a algún tipo de domicilio. ¿Con qué tipo de armas? De lo que se conoce, por las personas heridas, armas cortas, de 9 milímetros. Los uniformados fueron alcanzados por los proyectiles a la altura de sus brazos y abdomen, por lo que permanecen hospitalizados. Se ha tomado contacto con los supervisores de la empresa de seguridad. No se conoce hasta el momento las motivaciones o por qué se realizaría estos actos, pero también tenemos a bien decir que los guardias se encuentran estables. Agentes de criminalística levantaron 18 restos de balas. En tanto, elementos de la DINASET investigan las verdaderas causas del ataque, así como dar con los responsables. Informó Jorge Salazar. En un nuevo golpe a las bandas terroristas que operan en Cuenca, la Policía Nacional detuvo a 7 personas, entre ellas 2 menores de edad que, según el jefe de la PJ, pertenecerían al grupo de crimen organizado Los Lobos. Estos se dedicaban al robo y la extorsión.
A este grupo delincuencial se le acabó la buena racha en sus diversos actos delictivos que venían realizando en la parroquia del Valle. Su detención se dio mientras se movilizaban sospechosamente en una motocicleta y en un vehículo. Logra visualizar un vehículo Aveo color blanco y una motocicleta de similares características a la sustraída la noche anterior. Dejan abandonada la motocicleta y se suben al automotor y se inicia una persecución. 5 personas fueron apresadas, 2 de ellas menores de edad, supuestamente pertenecientes al grupo de los Lobos. Ahora están acusadas de robos, intimidación y extorsiones. Procedió a la aprehensión de 5 sospechosos y al aislamiento de 2 menores en 2 eventos diferentes, quienes aparentemente pertenecerían al grupo terrorista Los Lobos. En el otro caso, 3 personas del mismo grupo fueron neutralizados mientras querían huir de la policía en una motocicleta robada. Uno de ellos logró escapar. Y proceden a abandonar la motocicleta y a internarse a un terreno a pie. Por tal razón, uno de estos sospechosos logra darse la fuga y se procede a la aprehensión de 2 personas. Y al verificar los objetos que estas personas arrojaron en el transcurso que se evadían de la Policía Nacional, se logra ubicar un arma de fuego de fabricación artesanal. En suma, 7 detenidos y varias evidencias encontradas en su poder. Resultado de este golpe a la delincuencia que tenía en vilo al Valle. Arma de fuego de fabricación industrial calibre 9 milímetros, se verificó la serie alfanumérica de chasis de motor y se logra verificar que este vehículo se encuentra con un reporte de robo en el cantón Cañar. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El cadáver de un hombre de 33 años de edad fue hallado en el portamaletas de un vehículo abandonado en Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima habría sido torturada y asesinada con un arma blanca. En el portamaletas de un vehículo negro dejaron escondido el cadáver de un hombre de 33 años de edad en Jaramijó, provincia de Manabí. Un hecho violento, aparentemente una persona victimada con arma blanca. Se está identificando a la persona, aparentemente es un trabajador de una empresa de pescado. La víctima habría sido torturada y asesinada con un arma blanca. Un cuchillo, la sábana aparentemente también se le ve que ha sido asfixiado también con una sábana. Torturado. Sí. El hecho ocurrió en el sector de Jaramisol, en una zona cercana donde trabajaba la víctima. No se oye nada, y no me estoy bajando, me vine de este carro, veo el carro y digo, ¿qué pasa? No se oye nada. No hubo balas. Nada, no se oye nada, yo no oí nada. A la escena arribaron personal de criminalística de INASEC y Fiscalía para levantar los indicios y el cadáver que fue trasladado al Centro Forense de Manta. Han ingresado aproximadamente a las 2 de la tarde. El vehículo, han visto unas personas que se han bajado y se han ido en precipitada carrera, dejándole al señor que ha sido aproximadamente un señor de 30 años. El fallecido fue identificado como Zambrano Pico Eric Gabriel. Las autoridades están confirmando si el carro donde encontraron su cuerpo le pertenecía o está reportado como robado. Se está determinando si fue victimado dentro del vehículo o si fue victimado en una escena aparte y después ingresado al vehículo. En todo caso, la Policía Nacional está verificando hasta qué hora trabajó, en qué empresa es que trabajó, a qué hora salió, para poder, de acuerdo a eso, hacer la investigación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 personas fueron asesinadas en el cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Los hechos violentos fueron ejecutados con varios disparos. El primer suceso se registró en horas de la mañana en las calles Chile y Córdoba. Allí, en el interior de un parqueadero, se escucharon los disparos dirigidos hacia Javier C., ciudadano quien había ingresado para parquear su automotor. Fue en esos instantes cuando sujetos desconocidos se acercaron sobre una motocicleta y le descargaron el arma de fuego sobre su humanidad. La víctima era abogado en libre ejercicio. En esos instantes se encontraba acompañado por su esposa, quien fue testigo del trágico suceso, quedando envuelta en el dolor por la pérdida irreparable. Minutos más tarde, en la parroquia Andrés de Vera, también fue asesinado Lady M., quien fue identificado como un comerciante de pescados en ese sector. En su caso también fue visitado por sujetos desconocidos quienes lo abordaron sobre una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones.
El comerciante fue auxiliado por sus amistades, quienes lo trasladaron hasta una casa de salud, pero la gravedad de sus heridas le apagaron la existencia antes de ser ingresado. Informó José Morales. Al volver, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza sobre el régimen de remisión de intereses. La normativa permitirá pagar solo el capital adeudado al municipio sin interés. ¿Qué plazo tiene esta decisión? Les decimos al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar de TVC. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza sobre el régimen de remisión de intereses, multas y recargos tributarios. La normativa permitirá que los contribuyentes se beneficien de pagar solo el capital adeudado al municipio sin interés. El plazo vence el 26 de julio de este año. Con 17 votos a favor, este martes el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el régimen de remisión de intereses, multas y recargos sobre tributos. La normativa permitirá que los contribuyentes con deudas pendientes con el Cabildo tengan una facilidad para ponerse al día. Es decir, se eliminan los intereses para que cancelen la totalidad del capital. Primero aclarar es que no estamos condonando impuestos, únicamente la idea es que los ciudadanos que tengan deudas pendientes con el municipio de Quito tengan una facilidad para ponerse al día con estas obligaciones y lo que se les va a condonar únicamente serían los intereses y la multa. Según Cristian Cruz, administrador general del municipio, el 26 de julio de este año vence el plazo para los contribuyentes que quieran acogerse al beneficio. No hay límite de montos, tampoco de antigüedad, siempre y cuando sea una obligación tributaria. Que son patentes, predial, 1.5 y contribución especial por mejoras, tenemos una cartera de más o menos 451 millones de dólares. Con este beneficio que tendrían, únicamente tendrían que pagar 253 millones. Habría un beneficio de cerca de 188 millones que estaban acumulados por intereses y multas de los últimos años. No entran en esta remisión sanciones administrativas e infracciones de tránsito. En la norma se estableció una única restricción. Es que si usted tiene una obligación o está demandándole al municipio de Quito, si usted le está demandando no puede hacerse beneficiario. El municipio de Quito tiene una cartera vencida histórica que supera los 700 millones de dólares. El objetivo es poder recuperar recursos. Adicional, los ciudadanos podrán realizar ciertos procesos sin tener inconvenientes de coactivas. Y también puede librarse usted de procesos coactivos o procesos sancionatorios que atenten contra su patrimonio. Si una vez cumplido con la deuda madre, es decir, solamente con el capital, inmediatamente se le libera de todo proceso. Según las autoridades, serían 10 los grandes deudores de la capital. La lista se conocerá en los próximos días. Y los grandes deudores que realmente entren en los procesos de coactiva y jurídicos necesarios para poder recuperar estas grandes carteras que tienen con el municipio. Informó Priscila Cadena. Atención, información de última hora. Iván Saquicela renunció de manera irrevocable a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Esta información se dio a conocer a través de la cuenta de X del magistrado, en el que exhortó a llegar a un consenso por el bien de la institución y el país. Tras la aprobación del Plan Maestro de Movilidad en agosto, inicia el proyecto para la reestructuración de rutas y frecuencias en el transporte público y la implementación del sistema integrado de recaudo del cobro del pasaje. El Plan Maestro de Movilidad aprobado por el Consejo Metropolitano de Quito este martes está construido por 137 proyectos para implementar a corto, mediano y largo plazo en la capital. El primer reto del año es poner en marcha desde agosto el sistema integrado de recaudo para el cobro de pasajes en el transporte público. La idea es que nosotros tenemos 5 medios de pago ahorita para el Metro de Quito. Esos medios de pago pueden ser utilizados en el transporte convencional, en el trolebús, en la ecovía. Nosotros ya no tengamos que estar andando con dinero en efectivo, sino que simplemente con los medios de pago que tenemos podamos utilizar todo el sistema. En esa misma fecha, el siguiente paso será la reestructuración de rutas y nuevas frecuencias en sentido este-oeste. En la anterior administración inició el concurso para las operadoras y surgieron varios problemas legales que deberán ser resueltos por la Procuraduría del municipio.
No podemos nosotros, sobre algo que nosotros mismos pedimos nulidad en su momento, no podemos trabajar sobre eso. Tenemos que solucionar el tema legal, pero nosotros tenemos que ver que la población tenga cobertura de servicio, que son dos cosas diferentes. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, indicó que se implementará una cámara de compensación de toda la ciudad, que no es otra cosa que un fondo común para el transporte convencional, empresa de pasajeros, Metro de Quito, entre otros sistemas. El concepto es del fondo común, pero al final de cuentas es una cuenta, es del espacio o el lugar donde va a llegar todos los ingresos del transporte público de Quito. Y con eso nosotros ya poder tener estadísticas y modelos más concretos de cómo vamos haciendo y cómo va resultando la reorganización de rutas. A largo plazo están proyectos como el sistema de vialidad, las ciclovías, la tercera placa y la extensión del Metro de Quito. Concejales se pronunciaron al respecto. Nosotros tenemos problemas con el tránsito y el tráfico y estas soluciones viales no las encontramos en el Plan Maestro de Movilidad. Señala que es necesario establecer regulaciones a las plataformas digitales y señala también que ojalá pudiéramos contar con un aplicativo de la ciudad. Tenemos la tercera placa, más no la eliminación del pico y placa. Creo que es una de las medidas que tiene que mantenerse. El Plan Maestro es una hoja de ruta para los próximos 20 años, informó Priscila Cadena. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno fue aprobada de manera parcial en la Asamblea Nacional. La votación del proyecto se efectuó en 6 mociones y únicamente aquella relacionada al incremento del impuesto al valor agregado IVA no alcanzó los votos necesarios. En medio de pugnas, dudas y polémicas, la Asamblea Nacional trató en segundo y definitivo debate la ley orgánica para enfrentar el conflicto interno. El proyecto impulsado por el Ejecutivo fue votado en 6 bloques a pedido de la bancada oficialista. La primera moción en ser tratada fue la del incremento temporal del IVA al 13% y de manera definitiva al 15%. Preferimos pagar un poquito más de un impuesto que a seguir pagando las vacunas que de todas formas nos atemorizan a nuestros negocios y no nos dejan progresar. Esta propuesta fue negada con 83 votos en contra y 43 a favor. Preferimos que nos suban el IVA a que nos cobren vacuna. Todos preferimos eso. Pero también yo les aseguro que si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir, preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Que no nos entuquen cualquier cosa sobre pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. La segunda moción sobre la contribución especial a las utilidades de la banca contó con 98 votos afirmativos. La banca que ha tenido grandes ganancias. Estas son las ganancias de la banca. 6 bancos, compañeros legisladores, concentraron utilidades de más de 730 millones de dólares. La tercera moción fue aquella que estaba relacionada con el incremento del impuesto a la salida de divisas hasta el 5% y contó con el apoyo de 117 legisladores. ¿Quiénes sacan dólares de este país? ¿Quiénes se llevan los dólares de este país para no pagar los tributos aquí? A ese sector entonces también hay que grabarle el peso de esta crisis, pues. También se votó por la contribución especial de seguridad para las grandes empresas, la cual alcanzó 134 votos afirmativos y 0 en contra. También incluimos un impuesto a las compañías, a las utilidades de las empresas, del 3.25, que nos va a permitir al final del año tener una recaudación de 500 millones de dólares. Finalmente, la moción que propuso establecer un IVA diferencial del 5% a los materiales de construcción fue apoyada por 132 legisladores. La sexta y última votación versaba sobre correcciones de estilo, misma que alcanzó 85 votos a favor. Informó Álvaro Terán. Por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario insistió en el incremento del IVA. El presidente de la República, Daniel Noboa, no está dispuesto a perder tiempo.
Y tras conocer el rechazo a la propuesta que buscaba incrementar el IVA, el primer mandatario decidió vetarla. Con esta objeción, Noboa insiste en la necesidad de incrementar el IVA y plantea que el ente rector de las finanzas públicas lo faculte a modificar el margen de este tributo hasta un 15%, conforme a las necesidades económicas del país, y que en ningún caso puede bajar del 13%. En el segundo debate, 83 asambleístas rechazaron el alza del IVA. Sin embargo, tras el veto parcial, los legisladores necesitarán 92 votos para ratificar lo actuado por el Pleno. Una cifra que, según algunos, parece bastante difícil de alcanzar. Vamos nuevamente a los números. Para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare, negando cualquier iniciativa del presidente, se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Lo relacionado al IVA nos queda a nosotros el sinsabor de que no se dio paso a la moción que fue presentada en mi intervención para negar y archivar el proyecto de ley. En el veto parcial, el presidente también propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional dio luz verde para otras 4 preguntas que se incluirán en la consulta popular de este año. Con este dictamen favorable serían 10 preguntas en total que han sido aprobadas por la institución. Por mayoría, la Corte Constitucional aprobó otras 4 preguntas más que se incluirán en la consulta popular. Las preguntas que fueron analizadas correspondían a enmienda constitucional y reforma parcial, y se trataba de los siguientes temas: sobre la eliminación de la prohibición constitucional de extradición de personas ecuatorianas, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, la permisión del arbitraje internacional entre el Estado y personas privadas, y finalmente la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo al régimen laboral. A pesar de que el dictamen fue favorable, la Corte Constitucional solicitó al presidente Daniel Noboa que efectúe cambios concretos y verificables en cada una de las propuestas para cumplir con todos los requisitos previstos en la ley y de esta manera garantizar la claridad y la lealtad hacia la ciudadanía. Estas 4 preguntas se suman a otras 6 que ya fueron calificadas este año. En total, la Corte Constitucional ya ha dado luz verde para 10 preguntas de la consulta popular que impulsa el gobierno. Adicionalmente, a través del comunicado emitido por la entidad, anunciaron que también hubo un dictamen favorable sobre la modificación de las funciones en las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado. Es decir, que las Fuerzas Armadas apoyen tareas de la Policía Nacional. Recordemos que esta última fue una propuesta realizada en 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso. Informó Mía Sabeli Carrera. La Fiscalía General del Estado se ratificó en señalar a Jorge Yunda, exalcalde de Quito, como autor inmediato de peculado en la compra de pruebas PCR utilizadas en la pandemia del COVID-19. Casi 2 años y medio más tarde, Jorge Yunda, exalcalde de Quito, vuelve a estar sentado en el banquillo de los acusados. El proceso legal por presunto peculado tuvo un largo receso y este 6 de febrero logró instalarse la audiencia de juzgamiento, cuando regresó a cero, tras cambiarse el tribunal por una recusación presentada por Yunda. La Fiscalía se ratifica en señalarle como autor inmediato. ¿Es político este proceso? Yo no sé qué macabramente puede pensar que al salvar tantas vidas y al tener una popularidad que nunca la he buscado, utilizan a veces estas leguleyadas para ensuciar la imagen de científicas, de académicas, de médicos, de intensivistas, que luchamos con una pandemia y que salvamos decenas de miles de vidas. Aquí se menciona un supuesto perjuicio de $4.200.000 a través de un contrato firmado entre la Secretaría de Salud del municipio capitalino y la empresa SaludMed para la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la pandemia. La participación, haber vendido las pruebas, pero ellos vendieron exactamente las pruebas que constaban en el contrato. Es decir, del parte de ustedes no hay ninguna supuesta... Ninguna, estamos absolutamente tranquilos. Lo que nosotros sostenemos es que en ningún momento hubo una afectación a los recursos públicos, tanto así que la Fiscalía le tocó cambiar de acusación. Empezó por un supuesto sobreprecio, Fiscalía se dio cuenta que eso era un absurdo y luego cambió al tema de que las pruebas no
servían, ¿no es cierto? Que eran unas pruebas chimbas, le llamaban. Este martes se arrancó con la teoría del caso de la Fiscalía, alegatos y presentación de testigos que suman alrededor de 200. Recordemos que como funcionarios públicos tenemos que siempre acoger los criterios de los órganos de control. En ese sentido, cualquier otro criterio académico se puede tomar como la base para una estrategia, pero para cumplimiento de contrato no, solamente el del ARCSA, que como autoridad competente hasta el momento se ha ratificado en que las pruebas, primero, son PCR y segundo, cumplen todos los estándares de calidad. De hecho, vamos a tener entre los testigos al exdirector del ARCSA y a varios de sus funcionarios ratificándose en lo dicho. Se estima que la audiencia de juzgamiento se puede extender por 2 meses, informó Héctor Romero. Por tercera ocasión no se pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio contra 6 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. El pedido de diferimiento salió de la defensa de los procesados. Custodiada por grupos de élite de la Policía Nacional, permaneció la sala de audiencias en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde por tercera ocasión no se pudo instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Verónica Zarauz, viuda del ex candidato a la presidencia, mostró su malestar. Bueno, a mí más que las argucias de los abogados de los procesados me preocupa el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que la jueza encargada de llevar el proceso esté haciendo la diligencia desde su casa y lo mismo con la fiscalía? Qué falta de respeto con la memoria de Fernando Villavicencio. Por supuesto, todos los casos deberían ser presenciales. Las víctimas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y adecuada. Mediante comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el 9 de enero de este año el Consejo de la Judicatura informó que la función judicial priorizará las audiencias telemáticas debido a la crisis de inseguridad que vive el país. Este martes estaba previsto arranque el juzgamiento contra 6 personas, presuntas autoras materiales de la muerte de Villavicencio. El abogado de 2 de ellas pidió el diferimiento argumentando que hace poco asumió la defensa y no ha podido revisar todo el expediente para llevar adelante la defensa. Pero yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la Constitución garantista que tengamos brinde más derechos a los delincuentes, asesinos de mi esposo que a nosotros, sus víctimas. Y estoy hablando a nombre de los hijos de Fernando, de mis hijos. O sea, esto es imposible que siga sucediendo. 3 intentos fallidos, el 29 de noviembre, 19 de diciembre y este 6 de febrero. Quizás mejor suerte existe el 27 de este mes, cuando se ha convocado por 4ª ocasión. Pero él estaba revisando los casos y las infiltraciones con Leandro Norero y todo da que las investigaciones de Fernando Villavicencio eran adecuadas, él no estaba mintiendo y pues precisamente nosotros creemos que por ahí fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto cuando salía de un mitin político en el norte de Quito, informó Héctor Romero. Al volver, atención, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió durante un accidente de helicóptero al sur de su país. Los detalles en breve, aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Atención, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió durante un accidente en helicóptero al sur de su país. En la aeronave había otras 3 personas más a bordo que resultaron heridas. Se desconoce la razón de este fatal incidente. El reconocido expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió a los 74 años a causa de un accidente en helicóptero. Esta fatal tragedia ocurrió al sur de Chile, en el sector de Iligüe, cerca de su casa ubicado en Bahía Coique. Al parecer, las condiciones climáticas que había cuando sobrevolaban con el helicóptero no eran las mejores. La lluvia y la neblina fueron los fenómenos que pudieron afectar a la caída de esta aeronave. De acuerdo a un informe, la nave era pilotada por Piñera y a bordo se encontraban otras 3 personas más. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. El gobierno de Chile anunció que Sebastián Piñera tendrá un funeral de Estado. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características.
El helicóptero en donde viajaba Piñera se estrelló a las 3 de la tarde hora local y las otras personas que estaban a bordo sí sobrevivieron. Por otro lado, decenas de políticos y amigos del expresidente han expresado sus condolencias a través de redes sociales. Recordemos que Piñera fue presidente de Chile en 2 ocasiones, entre el 2010 y el 2014, y entre el 2014 y el 2018. Informó Mía Sabeli Carrera. El empresario millonario Sebastián Piñera fue presidente de Chile en 2 periodos. En el siguiente reportaje les presentamos el perfil del exmandatario chileno y su carrera política. Debemos ser libres. Sebastián Piñera tenía 74 años de edad. Estaba casado desde 1973 con Celia Morel, con quien tuvo 4 hijos. Era ingeniero comercial, doctor en economía con estudios superiores en la Universidad de Harvard y empresario millonario que fue presidente de Chile 2 veces. En su carrera política se desempeñó como senador entre 1990 y 1998. En el 2006 aspiró a la presidencia, pero Michelle Bachelet ganó. 4 años después, fue ella quien le entregó la banda presidencial. El gobierno de Piñera fue el primero de centro derecha elegido democráticamente desde 1958. El 11 de marzo del 2010 asumió la primera magistratura con el gran reto de construir un país azotado por un terremoto que dejó más de 500 muertes. 5 meses después, debió enfrentarse a otra gran prueba, el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados en la mina San José por 68 días. Su rol fue clave en este hecho que captó la atención mundial. Su gobierno duró hasta el 2014 y el 11 de marzo del 2018 asumió por segunda vez las riendas de Chile. El segundo periodo de Piñera quedó marcado por el estallido social del 2019, con una serie de protestas y disturbios que se propagaron en todo el país. El factor detonante de estos sucesos fue el alza de la tarifa del sistema de transporte público en Santiago. La marcada ola de protestas dio origen a la consulta ciudadana que conformó la Convención Constitucional, entidad encargada de redactar una nueva constitución política de la República. El gobernante debió hacer frente a la pandemia del COVID-19. La nación que en mayo del 2020 había alcanzado las tasas de infección per cápita más altas del mundo con Perú, se convirtió en ejemplo mundial con la campaña de vacunación. En marzo del 2022, el izquierdista Gabriel Boric sucedió a Piñera en el cargo, informó Roselena Vázquez. Más de 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono fueron emitidas a la atmósfera el año pasado. Esta situación preocupa a la comunidad internacional debido a las repercusiones que tiene sobre el planeta. A veces lo vemos claramente por las calles, en otras ocasiones pasa desapercibido por el ojo humano, pero sigue ahí. Un peligro silencioso que nos está llevando a toda prisa a un punto de no retorno. Sí, estamos hablando del dióxido de carbono. En 2023 se rompió el récord de emisiones de CO2 según los cálculos de Carbon Brief. 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono llegaron a la atmósfera. Y sí, en el año más caliente de la historia moderna, el planeta rompió récord por segundo año consecutivo de emisiones del gas que más influye en el cambio climático. En los últimos 28 años, solo en 2 se logró disminuir las emisiones de este gas, que envuelve al planeta como una gran manta, que dada su abundancia, retiene más calor de la cuenta. Por eso, Naciones Unidas designó al 28 de enero el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, ante la urgencia de evitar que el planeta se caliente grado y medio más, llevándonos al punto de no retorno. El ente desde hace varios años está haciendo un llamado para disminuir la quema de combustibles fósiles. El reto es mantener la economía a flote sin ellos. Sin embargo, ¿sería posible mantener la economía a flote con las condiciones climáticas extremas que se aproximan? Según la CEPAL, América Latina produce menos del 10% del CO2 mundial, pero reducir aún más esa cifra convertiría a la región en un referente global. Costa Rica y Paraguay son ejemplos regionales en producción de energía limpia. La energía verde es la clave para reducir la emisión de CO2. For the entire planet, it is a disaster. Para el planeta entero hay un desastre. Para los científicos, no hay duda que los humanos son los responsables. Todo coincide con las predicciones y alerta. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador y es solo el inicio.
It is terrifying and it is just the beginning. La transición a energía limpia, estima el Banco Mundial, le podría generar 1 millón de empleos netos a América Latina en 2030. Chile y Uruguay avanzan a paso firme. Por ejemplo, entre ambos países ya han incorporado casi 2.900 autobuses eléctricos, fomentando también el uso de transporte público. El aire es irrespirable, el calor insoportable y las ganancias por combustibles fósiles e inacción climática es inaceptable. Los líderes tienen que liderar, no más dudas, no más excusas, no más esperar a que los demás actúen primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. El Banco Mundial advierte que la transición energética crea ganadores y perdedores. Por ejemplo, puestos de trabajo que quedarán obsoletos o costos muy altos de asumir para los sectores sociales más desfavorecidos. El proceso debe ser estratégico, planeado y paulatino. El calor ha avanzado rápidamente. Por eso los países desarrollados se comprometan a alcanzar 0 emisiones netas de carbono lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050 con el apoyo de los países desarrollados. Todos podemos contribuir a emitir menos CO2, usando el transporte público, comprando en mercados locales, ahorrando energía eléctrica y hasta reciclando. Gracias por su compañía y fiel sintonía, amigos. Un abrazo grande.